Muy bien, podemos comenzar. Este es un estudio muy, pero muy precioso. Y realmente este libro es bastante conocido en cuanto a siempre se habla de Jonás, su desobediencia, su rebeldía, pero tiene enseñanzas muy preciosas. Yo diría que es archiconocido, hasta los niños de la escuelita Sí, dominical sí, conocen la historia para adelante y para atrás, ¿no? sí, sí, sí. Pero realmente yo creo que el Espíritu de Dios hoy quiere ministrarnos de otra manera, como nos ha estado ministrando, preparando este hermoso estudio del libro del profeta Jonás. Pero tenemos que empezar, como siempre, por el principio y Ujú. conocer un poco al hombre. ¿Qué referencia nos da la Biblia del profeta, pastor? Bien. La Biblia del profeta la tenemos la referencia, aparte del libro de Jonás, en el Antiguo Testamento. Segundo libro de Reyes, en el capítulo 14, versículo 23. Es un profeta que profetizó durante el reinado de Jeroboam II. Y dice así: el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y reinó 41 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Amat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Efer. Allí da con precisión el tiempo que Jonás predicó, y fue un profeta de larga actuación, ¿no es cierto? Y su profecía y su influencia se nota en la restauración de Israel en cuanto a límites, por causa de la profecía que trajo sobre Asiria. Pero sabe, pastor, que en los estudios anteriores estuvimos viendo el profeta Amós y estábamos viendo que Amós, el ministerio de Amós se desarrolló en este mismo tiempo. Quiere decir que Jonás fue contemporáneo de Amós. Sí, y Jonás fue también uno de los profetas más antiguos. Se supone que pudiera haber sido un sucesor de Eliseo, porque Eliseo en un momento dado dice que llora y se lamenta viendo en visión cómo el imperio asirio iba a traer devastación y grandes torturas. Dice que el lloro y lamento de Eliseo fue viendo proféticamente lo que iba a suceder. De allí que vamos a ver la historia de Jonás, el porqué, su dureza y su rebeldía en cuanto a no cumplir el mandato de Dios de ir a Nínive, a Siria. Quiere decir que Nínive era la capital de Asiria. Nínive, la capital de Asiria. Es bueno notar que había dos imperios en aquel tiempo. Uno era el imperio babilónico, los caldeos, ¿no es cierto? Eso es Siria. Y el otro, Asiria. Asiria fue el que llevó cautivo al reino del norte, las 10 tribus. A Israel. Sí, reino del norte, Israel, Samaria, que cayó en el año 721 antes de Jesús. Y después, posteriormente, unos 150 años aproximadamente, el reino del sur fue llevado cautivo por Babilonia, Nabucodonosor, en el 586 antes de Cristo. Así que entonces, Jonás, hijo de Gat-Efer, dice que vivía a unos 5 kilómetros al norte de Nazaret, muy cerquita donde Jesús nació. Dice que está su tumba en una villa llamada Mesed, y su ministerio fue un poquito como mencionabas anterior, Amós. Y Dios le usó a este hombre de una manera particular. ¿Para qué? Para llevar la palabra de Dios y la palabra de salvación al mundo gentil. Quizás fue el primer misionero del Antiguo Testamento. El primer misionero enviado al mundo gentil. Claro, porque no le estaba predicando al pueblo de Dios, sino tuvo que ir a Siria. Y claro, vos sabés que el espíritu judío siempre creía que la salvación y los privilegios eran para ellos. Y no podía entrar en su mente que otros pudieran alcanzar el amor y la misericordia de Dios. Jonás es bien llamado el apóstol del Antiguo Testamento. Qué tremendo, ¿no? Inclusive en el Nuevo Testamento se ven algunas de esas cosas que no querían predicarle a los gentiles. Y ¿no? Pedro, Claro. Ahora vamos a ver un detalle muy interesante. Y Jonás tampoco quería predicarle. Y vos sabés que Jonás, vamos a ver que donde él se embarca para escaparse, en ese mismo lugar, Dios le revela a Pedro ir a la primera casa gentil, a la casa Cornelio. Es el puerto de Jope.
Qué notable, parece que el Espíritu de Dios con precisión, cosas que parecen casualidades, pero no son casualidades, sino están dirigidas y están bien trabajadas y elaboradas en el plan de Dios. Y sí, realmente. Pero vemos que Jonás es un libro diferente, ¿no? En los estudios anteriores vimos que, bueno, diferentes profetas daban un mensaje, pero prácticamente se hablaba muy poco de la vida de ellos o de la trayectoria ministerial o de la trayectoria de la vida de ellos. En cambio, el libro de Jonás prácticamente nos cuenta una parte de su vida, ¿no? Y esa parte de su vida manejada por Dios mismo para que Él cumpla su ministerio. ¿Qué tal si nos habla un poco de esto y cómo se puede interpretar todo esto o cómo se debe estudiar el libro de Jonás? Bien, vos sabés que sobre el libro de Jonás es un libro dentro de la teología controvertido, y esto es bueno que lo destaquemos, Vos sabés que generalmente en este último siglo, porque hasta fines del siglo pasado, el libro de Jonás era aceptado totalmente así como estaba escrito. Digamos literalmente. Literalmente, que es lo primero que debemos interpretar en la Biblia literalmente. Es Luego, una de las formas de interpretación. la forma de interpretación de la Biblia primero es literal y después se espiritualiza. Porque tenemos el problema que de pronto tomamos un pasaje y lo espiritualizamos de entrada. No, la forma de interpretación bíblica es primero, ¿qué dice aquí? ¿Cómo lo dice? ¿A quién lo dice? Y después da todo el margen, porque es multiforme la sabiduría de Dios, para que nosotros lo espiritualicemos. Entonces, hasta fines del siglo pasado, el libro de Jonás era aceptado totalmente por la teología. Pero en este siglo, lamentablemente, como cumplimiento de los últimos tiempos, salió la alta crítica racional, que comienza a poner en tela de juicio muchos pasajes de la palabra del Señor, si están escritos, quién los escribió, si se añadieron posteriormente, y esto vamos a ver que nos quita de la sencillez de la fe, ¿no es cierto?, de creer la palabra de Dios tal cual fue dejada. Y vos sabés que en este siglo ha aparecido 3 interpretaciones diferentes sobre el libro de Jonás, y 2 no las compartimos como no las comparten la mayor parte de los fundamentalistas, los teólogos fundamentalistas, que es importante que nosotros sepamos. 3 interpretaciones diferentes. Por ejemplo, está la interpretación mítica que le dicen. La mítica dice que el libro de Jonás no es más que un cuento. Fíjate vos de esto, un mito o una leyenda. Según esta interpretación, Jonás vivió todo en su imaginación. Es más o menos así. O sea que Dios le da la comisión a Jonás, ¿no es cierto? Y le dice, ve a Nínive y predica. Él entonces, cuando se embarca, comienza a sufrir como una especie de pesadilla. El barco, la tempestad, el gran pez, todo esto es como una especie de algo que sucede en su imaginación. Una imaginación que él va elaborando y que aparentemente dentro de esa imaginación va recibiendo un mensaje profético. El gran pez en ese cuento aparece como el infierno. Volvemos a decir que toda escritura se puede interpretar espiritualmente, pero hacer de la Biblia un cuento ya es algo peligroso. Y después vamos a ver que no es así. Dice, alguien dijo, si realmente fuera un cuento, el libro terminaría de una manera mejor. Y tampoco se leería, escucha esto, qué importante. Vos sabés que el libro de Jonás se lee en la fiesta de la expiación o la propiciación, que está en Levítico 23, 27. Esta es una fiesta muy singular dentro del calendario judío, porque siempre hay que llorar y lamentar. Y hoy actualmente el libro de Jonás se lee en esa fiesta que está en Levíticos capítulo 23, versículo 27, y se lee con muchas lágrimas y quebrantamiento. Yo no pienso que el pueblo judío estaría llorando frente a un libro de cuentos. ¿Qué te parece? Y creo que no. Por más sensible o por más que le pudieran conmover. Pues sabe que hay una segunda interpretación. Quiere decir que la primera interpretación mítica, mítica, que es un cuento. Sucede todo en la imaginación del profeta. El gran pez, la tempestad y todo lo que le sucede. Después está la alegórica, segunda interpretación. Ahora, de acuerdo a esta interpretación, Jonás representa a Israel y el gran pez representa la cautividad babilónica. Pero resulta que ninguna alegoría del Antiguo Testamento tiene un personaje histórico. Vos viste que recién leímos en Segunda Reyes 14, 23, que Jonás es un ser real que vivió. Es un hombre histórico, y Jesús luego lo va a mencionar. Así que una alegoría no toma
un personaje real, un profeta como este, que vivió y que desempeñó un rol profético. Y que en ninguna manera tampoco en las alegorías se presentan milagros. Hay dos detalles en las alegorías. No hay un personaje histórico y tampoco se presentan milagros. Y la histórica es la que creemos, ¿no es cierto? Vimos la mítica, la alegórica y la histórica. ¿Cuál es? Lo creemos realmente con todo el corazón. Primero, Jonás fue realmente profeta. Ya lo dice Segunda Reyes capítulo 14, versículo 23, dónde y qué tiempo él predicó y profetizó. Existió realmente en el reino de Jeroboam II, Segunda Reyes 14, 25. Segundo, aquí viene la parte más importante, por qué debemos creer tal cual está escrito el libro de Jonás. Porque Jesús lo cita como ejemplo de su muerte y resurrección. Pudiéramos mirar Mateo 12, versículo 38 al 42. Mateo 12, versículo 38 al 42. ¿Qué dice? La generación perversa demanda señal. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Un detalle más ahí, fíjate que no puede ser alegoría. Aunque quisiera mostrar que Jonás es una alegoría, fíjate que cita a la reina del sur. La reina del sur, la reina de Seba, ¿no es cierto? Esta fue un personaje real histórico y vino a Salomón. Jesús no iba a andar mezclando las cosas. Claro. No iba a andar mezclando una alegoría con la otra. Y entonces le está diciendo, le pide señal por una vez. Esa fue la primera vez, pero le pide señal por segunda vez. Sí, varias veces. Mateo 16:4. Mateo capítulo 16, versículo 4. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Por segunda vez, porque está en el mismo libro de Mateo, por segunda vez a Jesús, cada vez que le demandaban señal, siempre le decía, señal no van a tener sino la señal del profeta Jonás. Ahora vos mirá qué papel desempeña el libro de Jonás en el Antiguo Testamento y para el Nuevo, para la obra de redención de Jesús, para su obra y su tarea que iba a hacer. Por eso a mí no me extraña que la alta crítica, el racionalismo, tenga algo del enemigo, del diablo en sí, porque poner en tela de juicio los libros, la palabra de Dios, este mismo personaje que Jesús toma como un ejemplo, y creo que es uno de los pocos casos que Jesús menciona, y debe ser el único que menciona a un profeta menor, él, porque después menciona a Salomón en alguna otra circunstancia, pero a Jonás está mencionado allí 2 veces. Y el otro pasaje está en Lucas. Lucas, quizás en una repetición de otro evangelista, Lucas 11, capítulo 11 de Lucas, del versículo 29 al 32. La generación perversa demanda señal, y apiñándose las multitudes comenzó a decir: esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este lugar. Bien, entonces hacemos un resumen de esto. De las palabras de Jesús citando a Jonás, no cabe duda que tenemos que sacar enseñanzas. La primera enseñanza que yo veo, que Jesús está diciendo esto: así como Jonás predicó arrepentimiento a todos los hombres, incluyendo a gentiles, así lo hago yo.
Jesús pasó por Jericó y Jesús pasó por varias ciudades de los gentiles. Amén. Segundo, así como Jonás tuvo que morir antes de cumplir su misión, yo tengo que morir para redimir al mundo. No sabemos si Jonás murió o no murió dentro del gran pez, ¿no es cierto? Pero prácticamente él dice en su oración, fui quitado de la tierra de los vivientes. Era como de alguna manera morir, porque él eran muy pocas las posibilidades que tenía de salir con vida. Tercero, Jesús cita tanto a Jonás como a la reina del austro, que no es algo ni simbólico ni algo que no sea real, es real. Y lo último es negar, escucha esto, que esto es importante, negar la auténtica historia de Jonás es negar de alguna manera la resurrección de Cristo. Claro. Porque Jesús está diciendo, de la misma manera que Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre sepultado. Ahora, importante es esto, hay quienes le cuesta creer, bueno, que ese gran pez lo pudo haber tragado, ha sido motivo de burla, ha sido motivo de risa también, pero cualquier persona que se dice ser creyente en Dios y creyente en los milagros de Dios, si no puede creer que Jonás estuvo en el vientre del gran pez y fue vomitado a tierra, tampoco tendría que creer que Jesús resucitó. Claro. Por eso bien dijo Jesús, cuando el Hijo del Hombre regrese, hallará fe en la tierra, porque que Dios nos ayude. Porque nuestra convicción es por fe. Y creo que vos tenés algunos pasajes sería bueno mencionarlo antes de terminar con este bloque. Claro, porque todo esto de las interpretaciones del libro de Jonás tiene que dejarnos una enseñanza. Sí, sin duda. Porque algún hermano se estará preguntando, y bueno, ¿y cómo hago yo? ¿Cuál es el camino verdadero? ¿No? Porque hoy hay tantas cosas que hacen desviar al creyente de la verdadera doctrina, pero que Dios nos ayude. Yo recuerdo que... Y lo peor es lo racional, como dice la alta crítica racional, ¿no? Y para mí no es ni alta, será crítica, pero no es alta. Es crítica racional basada en la razón. Claro. Y la Biblia nos dice... Por supuesto, la razón va contra la fe. La razón va contra la fe. Porque decir, la fe es la certeza de lo que se espera y demostración de lo que no se ve, eso no es racional. Certeza de lo que espero y cómo voy a demostrar lo que no veo. Es antirracional. Entonces, la Biblia no puede ser juzgada racionalmente. Es como dice el apóstol Pablo, ¿no? Desechan la sana doctrina y es como que se vuelven a las fábulas. Claro, porque es más fácil apelar al intelecto, es más fácil apelar a la razón, pero yo no puedo explicar con razón estas cosas como es espero lo que no veo. Claro. ¿Cómo lo explico? Claro. ¿Qué pasaje tenés para leer? Yo estuve mirando algunas cosas en Timoteo. Usted sabe que el apóstol Pablo le escribe 2 cartas a Timoteo y parece que él está muy preocupado por la enseñanza de la doctrina en ese tiempo. Parece que ya en ese tiempo había falsas doctrinas por doquier. Sí, ya pasaba. Sí. Y hay muchos pasajes, pero hay uno que es más, pienso que es el más claro. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 4. Primera Timoteo 1:4. Dice, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Fíjate lo que dice, ¿no? Dice, disputas más bien que edificación. Edificación y por la fe. Por la fe. Así que la edificación, la base y el fundamento debe ser en la fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Cualquiera que pretenda decir y criticar, no pudo ser que un hombre, aunque hay pruebas racionales, hay teólogos que lo pueden probar racionalmente, pero a mí no me interesa la prueba racional. Aunque no lo hubiera, uno no tiene que creer igual. Aunque uno no lo hubiera, porque entonces yo ya tengo que dudar de la resurrección de Cristo. Por supuesto. Tengo que dudar y eso de no se puede probar científicamente. Claro, la resurrección de Lázaro, como le dijo Marta y María, y de ya, su cuerpo está descompuesto. ¿Cómo pudieron volver a esas células, esos tejidos? Entonces tampoco debo creer que del polvo de la tierra se van a levantar los muertos. Va a haber resurrección de vivos, va a haber resurrección de malos y buenos, como dice la Biblia. Entonces, ¿cómo yo puedo llegar a creer si comienzo a apelar a la razón? Esta es la enseñanza más clara que deja esto, la interpretación mítica, alegórica, histórica. Lo importante es saber que el libro de Jonás es un libro que está allí en el canon de las Escrituras, inspirado por Dios, y el Espíritu Santo ha hablado con un mensaje aún para este tiempo, muy grande, muy vasto, y el mensaje es que Dios todavía ama a todo el mundo y le quiere alcanzar.
pero pudiéramos decirle que Dios nos ayude a recibir siempre la palabra tal cual está escrita, sin poner nuestra razón. Fíjese que versículo 7 del capítulo 1 de Timoteo dice, queriendo ser doctores de la ley, como usted decía hace un momento, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Vos sabés que de pronto llega a enredarse el hombre y la mujer en vanas, ¿cómo puedo decir? En vanas cosas, pensamientos que de pronto le trastornan más en sus caminos y le impiden creer con sencillez. Por algo dijo Jesús, si no os volvieres como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Vos fíjate que el niño, vos le podés decir, si él todavía no conoce los colores, le mostrás una hoja blanca y le decís, esta hoja es negra, y como es la primera vez que lo escuchó, lo cree, lo acepta, lo entiende. Ahora, alguno dirá, pero ¿quiere Dios que yo sea un ignorante, un tonto? No, pero que sí creamos a la palabra de Dios tal cual está escrita, porque uno de los ataques, uno de los blancos más preciados del diablo es que nosotros dudemos de la palabra de Dios, del mensaje que está en la Biblia. Quiere decir que cada vez que vayamos a leer la palabra de Dios, vayamos con fe, creyéndola totalmente. Continuamos entonces con la segunda parte del libro, del estudio del libro del profeta Jonás. Estuvimos viendo, pastor, las diferentes interpretaciones de diferentes teologías del libro de Jonás y estuvimos sacando una enseñanza bastante provechosa para nosotros y para los hermanos que nos escuchan. Pero ahora vamos a ir directamente al libro, ¿qué le parece? Claro. Ya introducirnos en la historia y en la enseñanza que tiene la historia del profeta Jonás para nosotros. Exactamente, y yo quiero dar un bosquejo. El libro se puede dividir en 3 o 4 partes. Yo hice una división de 4 partes. La primera, Jonás huyendo de Dios en el capítulo 1. Segunda división, Jonás volviendo hacia Dios en el capítulo 2. La tercera división, Jonás caminando con Dios, capítulo 3. Cuarto, Jonás enojado con Dios en el capítulo 4. Así que entramos en la primera parte, cuando Jonás está huyendo de Dios. Yo te pediría si podés leerlo, el capítulo 1, así después a grandes rasgos lo comentamos. Jonás huye de Jehová. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió, soy hebreo, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová, e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez
3 días y 3 noches. Bien, la gran enseñanza del primer capítulo es, como siempre hemos oído, la desobediencia de Jonás, ¿no es cierto? Y la desobediencia de Jonás, como cualquier tipo de desobediencia, tiene sus problemas. Lo primero que el hombre intenta es huir de la presencia de Dios. Dice, él se levantó para ir a la ciudad de Tarsis. Tarsis se supone que es Tarteso en España, al noroeste de España. Allí hay una ciudad que se llamaba antiguamente Tarteso. Así que vos fijate qué largo viaje él hizo para huir. Bien lejos se quería ir. Bien, pero bien lejos, para huir de la presencia del Señor. Y luego, cuando la tormenta se desata, en el versículo 10 dice, ellos sabían que huía de la presencia del Señor. Salmo 139, vos sabés que nos dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? Al día dice, si me remontare hasta los cielos, allí estás tú, ¿no es cierto? O de ahí te derribaré, dice el Señor, si te remontare. Y no hay un lugar donde el hombre todavía en su desobediencia podrá esconderse de la presencia de Dios. Como Caín quiso huir de la presencia de Dios, Génesis capítulo 4, 14, Caín quiso huir de la presencia de Dios. Adán y Eva, cuando pecaron, se escondieron de la presencia de Dios. Vos fíjate que el hombre cuando está en desobediencia se esconde. Esto explica por qué muchos a veces no quieren acercarse a Dios, no quieren acercarse a la palabra de Dios. Pero huir de la presencia de Dios no adelanta nada. Huir de la presencia del amor, de la gracia de Dios, no adelanta. Siempre para el hombre significará dificultades. Dice que el huir de la presencia de Dios le llevó a ir a Jope, y allí tomó un barco. Vos sabés que hay un detalle muy lindo. En el mismo barco que él tomó para irse a la ciudad de Tarsis, en el puerto de Jope, dice que en esa ciudad, como dije antes, Pedro recibió la revelación de la casa de Cornelio, de los primeros gentiles. Eso está en Libro de Hechos, capítulo 10, versículo 8. Dice, versículo 7 dice, ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberlo contado todo. Y lo que sucedió en esa casa fue tan maravillosa. Fue la primer casa gentil convertida al Señor y donde Dios derramó del Espíritu Santo. Qué hermoso, ¿verdad? Amén. Y lo que sucedió en esa casa fue tan maravillosa. Fue la primer casa gentil convertida al Señor y donde Dios derramó del Espíritu Santo. Qué hermoso, ¿verdad? Amén. Y la enseñanza del primer capítulo sigue en esto. Huyó de la presencia de Dios, se echó a dormir, indiferente. A veces el hombre y la mujer que huye de la presencia de Dios y está insensible y no obedece a Dios, la desobediencia trae este estado de indiferencia. Dice que dormía y no se preocupaba, ni siquiera se daba cuenta de que una gran tempestad se había levantado. El hombre y la mujer desobediente siempre es causa de problemas, en el hogar, en la familia. Qué importante es saber esto. Si hay alguien a veces que no ha querido atender al mensaje de Dios, y si alguno me está escuchando también, si no ha atendido al mensaje de Dios, qué importante es saber que la desobediencia traerá tempestades y problemas. Justamente eso quería decirle. Quiere decir que una persona en desobediencia, puede causar una tempestad y un problema grande a un montón de personas. Hizo sobrar toda la nave que dice que cada uno clamaba a su Dios. Cada uno clamaba a su Dios. Sin embargo, Jonás no clamaba, porque él sabía que estaba en franca desobediencia, ¿no es cierto? Había una insensibilidad y había una indiferencia. De tal manera que cuando todos, dice, comenzaron a preguntar y le preguntaron a él mismo, él le dijo, soy hebreo, temo a Dios, y por mi causa, qué consciente que estaba, por mi causa, esto ha sucedido. Qué terrible es que la desobediencia nos trae problemas. Claro, ¿por qué Jonás no quiso hacer lo que Dios le estaba diciendo que haga? Debemos dejar que nos conteste Jonás mismo. Jonás nos contesta esta pregunta en el capítulo 4, versículo 1 y 2 dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo, ahora Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal.
Él contesta esta pregunta, que se le pudieran dar dos interpretaciones. Algunos dijeron que era por su orgullo de profeta, porque él dice, yo voy a profetizar una cosa y Dios no la va a cumplir, porque Dios se va a arrepentir. Pero no era su orgullo de profeta. Como un profeta de Dios, como verdadero profeta, estaría trabajado, conocía también las cosas de Dios. Pero lo que fundamentalmente... Aparte, después de todo lo que había vivido, qué orgullo le podía quedar. Exacto, entonces, pero él fundamentalmente conocía al imperio asirio, despiadado en extremo, lo que hacía con sus víctimas, que los desollaban vivos, no dejaban generalmente víctimas de prisioneros ni de nada, los mataban pero en forma muy horrible, y el imperio asirio venía avanzando, y él amaba su reino. Fíjate que en el reino de Jeroboam, él es un hombre casi de Estado, pudiéramos decir, y que junto con las profecías que él había dado a Jeroboam, aún el reino de Israel, creció en sus dominios, en sus posesiones. Así que yo pienso que amaba mucho a su nación, ¿no? Era un profeta, pero amaba a su nación. Y aquí fundamentalmente lo que debemos entender era esto, que como él amaba a su nación, de pronto quizás eso le cegó un poco. Le cegó y dijo, yo prefiero que aunque yo sea destituido como profeta, pero que los asirios sean destruidos. ¿Para qué voy a ir a predicarles? ¿Para que se arrepiente y después Dios lo perdona? Y después estos se van a levantar nuevamente contra nosotros, y realmente iba a suceder así, ¿no es cierto? Porque el imperio asirio, de pronto allí Nínive se iba a arrepentir, y luego se iba a lanzar la conquista, aunque hubo una pausa. Parece que eso quedó marcado en Asiria por un tiempo, que hubo un tiempo de tranquilidad y de ensanche dentro del territorio de Israel. Pero 150 años más tarde fue enviado otro profeta a Nínive, el profeta Nahum, pero ese ya fue enviado con el mensaje final de ira, de justicia de Dios, y Asiria sucumbió. Dice hoy que hay un lugar donde se supone que están los restos de Jonás, Monte Yuma, que excavando, allí hace unos 40 años atrás, sobre este monte que dirían está la tumba de Jonás, se descubrieron restos del imperio asirio. Ahora bien, allí está la respuesta. Fue un celo muy profundo por su nación. Pero ninguna cosa debe llevarnos a omitir la voluntad de Dios. Dios nos ayude. Ninguna cosa que pudiera parecer para nosotros buena no debiera ser nunca motivo para apartarnos de la voluntad de Dios. De esa manera, dice la Biblia que, versículo 16, aquellos hombres, dice, temieron a Dios con temor, ofrecieron sacrificio, pero echaron a Jonás en el mar. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Esta es la señal que Jesús dijo. La primera parte es Jonás huyendo de Dios, se encuentra allí de pronto dentro del vientre de un gran pez, que Jesús toma esto como ejemplo de su ministerio. Y entonces capítulo 2 lo encontramos a Jonás, pero ahora ya no como el rebelde, ya no como aquel dormilón dentro de la nave, sino encontramos a un Jonás diferente. ¿Cómo las pruebas nos pueden hacer cambiar? Fíjate que en el capítulo 2 lo encontramos orando a Jonás. En la nave no oró. Qué tremendo. Pero ahora está orando. Y usa mucho de los salmos. Parece que era un hombre que conocía bien la escritura. Dice capítulo 2, entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo, invoqué mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Vos sabés que desde el seno del Seol era donde iban los espíritus desincorporados de los muertos, el Seol mismo. Así que estaba como muerto. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio,
pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Esta segunda parte nos enseña que ya Jonás en el vientre del gran pez se encontró con Dios. Su angustia, su desesperación le llevó a clamar a Dios en una forma intensa. ¿Qué enseñanza tenemos, no? Que de pronto Dios tiene que permitir ciertas pruebas en nuestras vidas para que en esa angustia estemos clamando al Señor. Claro, y prácticamente llevaron a una persona hasta la desesperación total. Él dice la sepultura, se vio morir. Imagínate Claro. en qué condición vivió esos días, cómo salió su cuerpo. Y en todo esto aún pareciera que había un propósito de Dios, porque uno de los dioses de los ninivitas era el pez. Después va a haber en ellos quizás un impacto más profundo. Ven a un gran pez que viene sobre la playa y vomita a un hombre, lo toman como un dios. Como un personaje realmente enviado con alguna misión muy importante. Pero aquí vamos a referirnos a esto: su encuentro con Dios. Su desobediencia le llevó a chocar con Dios mismo. Debemos entender esto siempre, una de las enseñanzas, que nunca nosotros podemos huir de la presencia de Dios, y si desobedecemos a Dios, Él nos ama de tal manera que va a producir circunstancias en nuestra vida para restaurarnos y darnos una nueva oportunidad. Qué importante, si alguno me está escuchando y está un poco como Jonás, desobediente, huyendo, quiero decirte, Dios mismo te va a poner dificultades delante de ti, pero es porque te ama y quiere restaurarte nuevamente a Él. Amén. Ahora, dice, habla de sepultura, habla de muerte, pero en ese lugar dice, clamó y oró a Dios. Vos fíjate cómo Dios puede hacer que el hombre y la mujer, aún desde los cimientos, diría mismo, de la muerte, Dios puede allí devolverlo a la vida. Qué importante es esto, porque dice, mandó Dios al pez y lo vomitó a Jonás en tierra. Se encontró con Dios, chocó con Dios. ¿Y ahora qué pasa cuando Dios permite que el pez vomite a Jonás en tierra? Capítulo 3. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: Hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá a Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Vos fijate esto, me gustan estas últimas palabras. Vio Dios lo que hicieron, se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Esta tercera parte, Jonás se encuentra caminando con Dios. Una vez que el gran pez le vomita en la playa, parece que esta circunstancia despertó algo muy importante, porque su piel que estaría quemada, magullada, sin duda alguna, por los jugos gástricos del animal, alguna señal debe haber quedado sobre la vida, el rostro de Jonás. Y como ellos tenían, pareciera, el Dios de ellos era un gran pez también, esto parecía que a ellos les traía un mensaje muy importante, que favoreció sin duda alguna, favoreció al ministerio. Dios crea las circunstancias, ¿no es cierto?, para llevar adelante el ministerio. Ahora dice, vino y comenzó a caminar hacia Nínive. Proclama el mensaje que yo te diré. Dice que la ciudad de Nínive era como una ciudad que tenía unos 3 días de recorrido, o sea, caminando hacia la redonda unos 90 kilómetros.
caminando 30 kilómetros diariamente y predicando. Qué tremendo. Mm. Predicaba, caminaba 30 kilómetros diarios, iba llevando la palabra. Pero hay algo tan importante, se dice que el mensaje de Jonás era quizás el más breve conocido. Solamente decía esto: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Lo que iba repitiendo era esto: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ese era el mensaje. Se dice que en el hebreo son 5 palabras solas. Aquí son unas 7 u 8 palabras. Y esto me hace acordar mucho a una expresión de Pablo que dice: prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento que no 10.000 en lengua extraña. Ahora, qué importante es que el mensaje sea claro y preciso. Amén. Y el mensaje claro y preciso pienso que llegará al corazón. Y aquí hay un mensaje de arrepentimiento, un mensaje dado por Dios en la boca del profeta, ¿no? Dios le dijo que debía pregonar la destrucción. Dios puso en la boca del profeta ese mensaje y proclamó ese mensaje. Esta es una buena enseñanza para los que predicamos. Tener en nuestra boca el mensaje dado por Dios. Y a veces nosotros, quizás para agradar o para que alguien no se sienta enfadado, no se enoje, queremos quizás endulzar un poco las palabras. Dios es un Dios de exhortación, de edificación, de consolación, pero lo importante es tener el mensaje preciso del Señor para la hora que vivimos. Y vos sabés que este mensaje era un mensaje terrible, que espantó sin duda a la ciudad, y me hace acordar a los mensajes de Juan el Bautista: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hablaba fuertemente el mensaje de Jesucristo, mensajes de arrepentimiento, mensajes llenos de potencia, de convicción. Yo le ruego al Señor que no falte este mensaje en este tiempo. Amén. Mensaje de arrepentimiento, mensaje que ataca al pecado, mensaje que pueda redarguir al alma, mensaje que pueda llevar al hombre y a la mujer a encontrarse con Dios. Ahora bien, fíjate que cuando oyó aquella ciudad este mensaje, en esa circunstancia sucedió lo más increíble. Dice: los hombres de Nínive creyeron a Dios. Y los hombres de Nínive le creyeron a Dios por el ministerio de un hombre. Señor, levante todavía de estos ministerios. Y dice: proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. El cilicio era, se proclamaba humillación, eran cueros que se ponían sobre sus espaldas, sobre sus lomos, que proclamaban humillación, búsqueda y quebrantamiento. Y llegó la noticia hasta el rey, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y él también se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. ¿Qué efecto que tuvo este mensaje? E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y a sus grandes, diciendo: hombres, animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se le dé alimento ni bebida, sino cúbranse de cilicio, hombres, animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Qué efecto tuvo ese mensaje? Ahora, este pasaje nos muestra el sentido universal de la salvación, que el judío era en sí mismo muy personal. Este libro también nos hace recordar al libro de Ruth, la moabita, una mujer que no pertenecía al pueblo del Señor. Sin embargo, entró en la genealogía de Jesucristo mismo. Allí en los campos de Moab, junto con Noemí, vuelve, se casa con este judío llamado Boaz, que es padre de Isaí, Obed y David. Y de la generación de David, 14 generaciones después, se levanta Jesucristo el Señor. Esa unión. Ya el mundo gentil estaba vislumbrando la salvación que vendría también por causa del endurecimiento judío. La salvación universal. Una de las enseñanzas grandes del libro de Jonás es la salvación universal. Dios está esperando que todo hombre y toda mujer venga a arrepentimiento. La salvación es para todos. La salvación es aquella que Jesús ganó en la cruz de Calvario, para que todo hombre y mujer que se arrepiente de verdad venga y sea salvo. Esto nos lleva, después de este pasaje, a ver que Dios cambia de actitud. Dios dice se arrepintió. Dios nunca cambia su naturaleza. Dios es amor y Dios es justicia.
Nunca la justicia de Dios sufrirá variación. Nunca el amor de Dios sufrirá variación. ¿Por qué Dios dice cambió aquí y se arrepintió? Porque vio que el hombre y la mujer había cambiado su actitud. Y cuando el hombre y la mujer cambia de actitud, se arrepiente, corre a Jesucristo, le acepta como su Salvador, la justicia nuestra se llama Jesucristo. Amén. Toda la paga del pecado cayó sobre el cuerpo de Jesús. Toda nuestra injusticia cayó sobre el cuerpo de Jesús. Y allí, de esta misma manera, cuando la nación se volvió a Dios, Dios le perdonó. Y ahora viene la cuarta división. ¿Estaría contento Jonás con esto? Aquí viene el gran problema. Él su predicación tuvo éxito. ¿Qué hombre, qué evangelista hoy puede despertar? Dice que en Nínive tenía 120.000 personas. Por eso, sin contar los niños. Y fíjate, ¿qué evangelista hoy no se pondría a dar saltos de alegría y no habría diarios evangélicos que no publicarían sus noticias, ¿no es cierto?, de que toda una nación se convirtió? Pero él no estaba contento. Quizás es el hombre que es usado por Dios para convertir a una nación entera y no se pone contento. No se pone contento, allí está, por su celo patriótico, porque no quería que Asiria fuera perdonada por Dios. No quería. Y allí, nuevamente, en su dureza, comete un nuevo error. Dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y le dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad, y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza, y le librase de su malestar, y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Y le dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Qué tremendo, ¿no es cierto? Qué suceso que es este. Cuando Jonás, enojado, prácticamente lo está increpando Dios. Dice la Biblia que Jonás salió después de su predicación y veía que toda la nación buscaba a Dios y se arrepentía. Y él ya se estaba dando cuenta de lo que iba a pasar. Y dice que esperó los 40 días. Esperó a ver si se destruía la ciudad, por eso se hizo allí una enramada, estuvo un tiempo, esperando a ver lo que sucedería. Pero Dios apartó el juicio. Dios apartó el juicio porque aquella ciudad se arrepintió. Y siempre Dios aparta el juicio cuando el hombre y la mujer se arrepienten, ¿no es cierto? Y en este vemos que el hombre y la mujer que se vuelve a Dios por medio de Jesucristo, ese hombre y esa mujer es restaurado. Y ahora dice que al estar fuera de la ciudad, dice Dios le hizo crecer en una noche una calabacera y le daba sombra en el día, estaba fresquito Jonás. Dice, qué lindo, dice, se alegró. Pero de pronto se secó la calabacera y de pronto cuando veía todo el proceso de misericordia de Dios, dice, se enojó mucho. Qué tremendo pensar que el hombre y la mujer, aun viendo la mano de Dios, se enoja contra Dios. Y deseaba morir. Esto es lo que podemos decir, un estado depresivo. Entró Jonás en un estado depresivo, ¿pero por qué? Por su propia insatisfacción. No admitía lo que Dios hacía. No admitía que Dios perdonara. Ahora, ¿qué enseñanza es esto, no?
cuando nosotros no admitimos el obrar de Dios, cuando no admitimos la soberanía de Dios, que Él puede hacer como quiere, donde quiere y cómo quiere hacerlo. Cuando no admitimos esa soberanía, entonces el hombre se enoja contra Dios y cae en estos estados depresivos y en algunos casos desea la muerte. Me hace acordar mucho a Elías. Elías, en un momento que no entendía, dijo: Señor, casi es preferible morir. Pero en ese estado Dios le explica. Qué tremendo la paciencia de Dios. Le dijo, le hizo nacer la calabacera, hizo que esa misma noche muriera. Claro, en esas circunstancias Dios le enseña a Jonás. Si él tuvo lástima de una calabacera, como Dios no iba a tener piedad de 120.000 personas. 120.000 personas. ¿Y cómo le dice? ¿Tuviste lástima? Fíjate vos. Dice que la versión antigua dice, ¿cómo yo no tendré cuidado de esta ciudad? Dios está más preocupado en la salvación de los hombres que nosotros mismos. Que Dios nos ayude a nosotros como iglesia, que Dios nos ayude a los que servimos al Señor, porque Dios dice, yo no iba a tener cuidado de esta nación. Vos cuidaste de una calabacera, no trabajaste para que esa calabacera crezca, y ahora ya estás preocupado y afligido, pero por tu propio egoísmo, que esa calabacera se secó. ¿Sabe, pastor, que estoy pensando que quizás si Dios lo hubiera enviado a Jonás a predicarle a su propio pueblo, él hubiera ido contento y alegre, sirviendo, ¿no?, haciendo la voluntad de Dios? Pero Dios lo mandó a predicarle a sus enemigos. A sus enemigos. Y aquí se ve también hay una enseñanza en eso cuánto también es el desagradecimiento humano. Porque ver una nación que se arrepiente, pero él quería que fuese destruida, ver una nación que se arrepiente, no se alegra para nada. Él no se alegra para nada, más bien se entristece y desea la muerte. Cierto, porque veía lo que iba a hacer aquel imperio asirio. Pero acá se destaca nítidamente que el amor de Dios es superior al amor del hombre. Amén. El hombre es mezquino, el hombre es egoísta, los seres humanos están así. Pero Dios dice, de tal manera amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y así vemos en este libro de Jonás estas lecciones tan importantes. El hombre que huye de Dios en su desobediencia, el hombre que se vuelve a Dios, cómo Dios lo restaura, el hombre restaurado y caminando con Dios por el amor y la misericordia divina, y el eterno conflicto del corazón del hombre, que se disgusta, que se enoja, a pesar de ser usado por Dios, el estado conflictivo del corazón humano, siempre a veces dispuesto a altercar con Dios. Para ir finalizando este estudio, yo no quiero dejar de mencionar las palabras de Jesús. Así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez, así será la señal que tendrán del Hijo del Hombre. 3 días y 3 noches, y Jesús murió, fue sepultado y resucitó, pero luego resucitó para nuestra salvación. ¿Para qué? Para que como Nínive fuese salva, así Jesucristo, porque Jonás no estaba entendiendo lo que estaba haciendo él para una lección a la posteridad. Ese ministerio que tenía Jonás era un ministerio de resurrección. Ese ministerio que tuvo Jonás, que jamás él lo entendió, era un ministerio terrible, profético y de resurrección. Y el ministerio que estamos predicando nosotros es que Jesucristo resucitó de los muertos. Y si podemos creer en Él, y si podemos aceptarle en nuestro corazón, hay salvación. Y qué bueno es ver que todavía la salvación es para todos los hombres. Amén. No ser como Jonás. Señor, ayúdanos. Un desobediente que huye, alguien que alterca, alguien que está buscando siempre sus propios razonamientos, pero poder decirle a Jesucristo en este tiempo, Señor, ayúdame a encontrarme contigo, a caminar contigo. Yo pienso que este es el tiempo más que nunca para que así como Jonás salió de aquel sepulcro, dice la Biblia que los que no tienen a Jesús están muertos. Todavía el clamor a Dios nos puede volver a la resurrección, a una nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Pastor Orlando García, muchas gracias por este estudio.